Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes lo que Dios tiene para todos nosotros en esta noche. Tenemos con nosotros también a Miguel, nuestro hermano Miguel, también a nuestra hermana Ruth. También tenemos a la doctora Nelly del Perú y también tenemos algunos hermanos más de otros países. Vamos a ver por aquí cuántos más hay. La doctora Isabel Muñoz de Colombia, y quien más de aquí no se puede ver mucho hacia allá, claramente. Eulalia también de Venezuela. ¿Y quién más por aquí? También por acá. Zoraida por aquí también. Bueno, y por alguien más por acá. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les guarde. Y que Dios nos hable en esta noche su palabra y nos alimente el alma en esta ocasión también. Dice nuestro amado Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 17, versos 24 al 30, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El día del Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El día del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot podemos ver que estuvo presente un mensajero dispensacional. En el tiempo de Noé, el mensajero dispensacional para una nueva dispensación, la dispensación del gobierno humano, que es la tercera dispensación. Allí estaba su profeta Noé con el mensaje correspondiente a aquel tiempo, y estaba dando a conocer los juicios divinos que vendrían sobre la tierra, sobre aquella generación antediluviana que había sido pesada en la balanza divina, y había sido hallada falta, había sido hallada digna del juicio divino, y Dios le reveló ese juicio divino que vendría sobre la tierra al profeta Noé. Él lo dio a conocer, y era algo inconcebible a la mente humana que viniera una destrucción sobre la raza humana, pues todas las religiones de aquel tiempo predicaban, como en nuestro tiempo, que Dios es amor. Pero se les olvidó que también la Escritura dice que Dios es fuego consumidor, y que el juicio divino Él lo trae a la tierra en el tiempo correspondiente. O sea que no es en todo tiempo, sino que hay un tiempo para el juicio divino.
en donde Dios se manifiesta como juez, dicta el juicio divino, a través de un profeta lo da a conocer al pueblo, y luego ese juicio divino cae sobre la tierra. El pueblo antediluviano no conoció, dice la Escritura, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero ¿qué no conoció el mundo o el pueblo o la gente antediluviana, aquella generación? No conoció el programa divino correspondiente a aquel tiempo en que estaba viviendo el profeta Noé. Y el programa divino fue revelado al profeta Noé, el cual lo dio a conocer al pueblo, pero no pudieron creer que ese mensaje de Noé era correcto. Pues miren, la situación era tan difícil y eran tan incrédulos a ese mensaje de Noé que solamente 8 personas entraron al arca y se salvaron. O sea que la incredulidad estaba en los seres humanos a una escala tan alta que no pudieron creer el mensaje del profeta Noé. Y el mensaje del profeta Noé, y en ese mensaje del profeta Noé, ese mensaje dispensacional, estaba la revelación del juicio divino y también estaban las bendiciones divinas y la forma para escapar del juicio divino que vendría sobre esta tierra. Y Cristo dijo que, como fue en los días de Noé, así será el día del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. O sea, que compara los días de Noé con el día en que el Hijo del Hombre se revelará. Allá hubo un profeta dispensacional y acá habrá un profeta dispensacional en la manifestación del Hijo del Hombre, porque siempre la venida o manifestación del Hijo del Hombre es la manifestación de Dios en un profeta. Por eso Moisés dijo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. ¿A quién dice el profeta Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios levanta de medio del pueblo, en donde Dios coloca su palabra. Porque el que escucha a ese profeta está escuchando la voz de Dios, porque Dios ha colocado su palabra, su voz, en la boca de ese profeta. Y el que lo recibe está recibiendo a Dios manifestado en ese profeta. Y por consiguiente, el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. O sea que recibe las bendiciones que Dios trae en esa manifestación a través de ese profeta. Pero el que lo rechaza está rechazando al mismo Dios, el cual está en ese profeta manifestado. Y por consiguiente está rechazando el mensaje que Dios tiene para ese tiempo, ya sea para una edad o para una dispensación. Cuando Dios compara el día del Hijo del Hombre como los días de Noé y los días de Lot, está representando el día del Hijo del Hombre en el día o tiempo de un profeta dispensacional que vino antes del diluvio, el cual fue Noé, con un mensaje dispensacional. Y cuando compara el día del Hijo del Hombre con el día o los días de Lot, está comparando el día del Hijo del Hombre con un tiempo dispensacional en donde hubo un profeta dispensacional, el cual fue Abraham, el profeta y patriarca, al cual Dios le reveló el juicio divino que vendría sobre Sodoma y Gomorra. Y para el día del Hijo del Hombre, el juicio divino va a caer sobre la tierra, pero ese juicio divino que ha de venir será revelado al pueblo por medio de la manifestación del Hijo del Hombre, o sea, por medio de la manifestación de Cristo, la manifestación de Dios en carne humana, en un hombre, en un profeta, en el día postrero. Ese profeta es un profeta dispensacional llamado el ángel del Señor Jesucristo, del cual Cristo dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio
de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo dice con esa gran voz o con esa voz de trompeta: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego, para dar a conocer estas cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en el pasado durante estos 2000 años que han transcurrido, encontramos que en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar, o sea, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mostrar los juicios divinos que han de venir sobre la tierra, y también mostrar los misterios del reino de Dios en cuanto a la segunda venida de Cristo y todas las cosas relacionadas al programa divino correspondiente a la segunda venida de Cristo. Así es que todas estas cosas que deben suceder en el día del Hijo del Hombre serán dadas a conocer por Cristo a través de este ángel mensajero, de este profeta mensajero que Él envía a la tierra en el día del Hijo del Hombre. Y por medio de ese profeta mensajero, Cristo estará manifestado, revelado a su iglesia en el día del Hijo del Hombre. Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Juan el apóstol escuchó la voz de Cristo en el día del Señor. Ese es el día del Hijo del Hombre, el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor hablando en términos de días, de meses y de años? Nos dice el apóstol San Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, que no podemos ignorar este misterio aquí mencionado por San Pedro. Y si no ignoramos este misterio, podemos entonces obtener el conocimiento claro de cuál es el día del Señor, o sea, el día del Hijo del Hombre. Nos dice así, 2 de Pedro capítulo 3, verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto. Es algo que no puede ser ignorado, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Cuando Dios habla de un día delante de Dios para los seres humanos son 1000 años. Cuando nos habla Cristo del día del Hijo del Hombre, o nos habla del día del Señor, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, donde Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese no es un día de 24 horas, sino que es un día del Señor y un día delante del Señor. Y por cuanto para nosotros es como 1000 años, ese día es el séptimo milenio. Ese es el día del Señor. Ese es el día que fue representado también en el día séptimo de la semana, al cual los hebreos le pueden llamar el día del Señor, porque era el día de reposo para el pueblo hebreo, y parte del cristianismo o una sección del cristianismo que guarda el séptimo día también le llama el día del Señor. Pero el día del Señor delante de Dios para los seres humanos son 1000 años. Es un día de 1000 años, y ese día de 1000 años es el séptimo milenio. También encontramos que el apóstol San Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando recibieron el Espíritu Santo al día de Pentecostés,
Algunos pensaron que estas personas, 120 personas, estaban ebrias. Era de 8 a 9 de la mañana, o sea, la hora tercia, y Pedro, puesto en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios. ¿Cuándo? En los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Y qué más? Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Para qué días es que San Pedro dice aquí que Dios profetizó por medio del profeta Joel que vendría el Espíritu Santo? Dice: para los postreros días. Y ya llevamos 2000 años de Cristo hacia acá, y del día de Pentecostés hacia acá, Dios ha estado derramando de su Espíritu sobre toda carne. Ahora podemos ver que los postreros días no son 3 días literales, sino que son 3000 años delante de Dios. Y esos 3000 años o 3 milenios delante de Dios son los días postreros delante de Dios, como para nosotros los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado. Y el día postrero de la semana es el sábado, el séptimo día. Y para Dios los días postreros son el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. Y el día postrero delante de Dios para nosotros es el séptimo milenio. Ahora, por eso es que el apóstol San Pedro también habló de los postreros tiempos o postreros días, y hablando acerca de la forma en que hemos sido rescatados por Cristo, dice que hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo. Dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, por amor de cada uno de ustedes, y por amor de mí también, y por amor de todos sus hijos que en el pasado han recibido la palabra de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Ahora podemos ver que ya para los días de Cristo, de Jesucristo, ya habían comenzado los días postreros, porque ya había comenzado el quinto milenio. Pues el quinto milenio comenzó cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, y todavía estamos en los días postreros, porque todavía estamos viviendo en los últimos 3 milenios, los cuales comenzaron en los días de Jesús, y todavía no han terminado los días postreros. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, encontraremos que ya estamos en el séptimo milenio, y por consiguiente en el primer siglo del séptimo milenio. Y estando en el primer siglo del séptimo milenio, nos encontramos como Cristo en el primer siglo del quinto milenio. Por eso es que hemos llegado al día del Señor, al día postrero, al séptimo milenio, al día del Hijo del Hombre. San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, Pablo dice: en estos postreros días, y ya han transcurrido 2000 años. O sea que
bajo el ministerio de Jesucristo, ya en los días posteriores habían comenzado, porque ya había comenzado el quinto milenio. Y ya Dios estaba hablando en los postreros días por medio de Jesucristo. Y ha continuado hablando en los postreros días por medio de los apóstoles y por medio de los 7 ángeles mensajeros. Y en este día postrero, Él ha prometido hablarnos con esa gran voz de trompeta y darnos a conocer estas cosas que deben de suceder pronto en el día postrero. Y por medio de su ángel mensajero, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 y Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos daría a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder en el día del Hijo del Hombre, en el día del Señor, en el séptimo milenio, el cual ha comenzado, si le añadimos al calendario, los años de atraso que tiene. Y si no se los añadimos, ¿qué sucede? Hay dos cosas. Una es que entonces nos faltan 3 años y algunos 4 días para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio. O sea que nos falta una cantidad muy pequeña de años. Pero la pregunta es, ¿y el calendario de Dios estará atrasado también como el de los seres humanos? ¿Por qué año andará el calendario de Dios? ¿Por qué año y por qué milenio? ¿Por cuál de los días postreros anda el calendario de Dios? ¿Y en qué año de los días postreros? ¿En qué año? ¿En qué día? O sea, ¿en qué día de los días postreros y en qué año de ese día está el calendario de Dios? Así es que es mejor que entendamos que el calendario de Dios no se atrasa y que ya hemos pasado del quinto y sexto milenio y ya nos encontramos en el séptimo milenio, que es el día del Hijo del Hombre. Hemos visto cuál es. El Hijo del Hombre vendrá como el relámpago. Y también nuestro Señor Jesucristo nos dice en San Mateo capítulo 16 y versos 27 al 28, dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice que vendrá con sus ángeles, ¿quién? El Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre viniendo es la manifestación de Jesucristo, del ángel del pacto de Dios en carne humana, en un profeta. Porque siempre que ocurre la manifestación del Hijo del Hombre, venida del Hijo del Hombre, es Dios manifestado en un hombre, en un profeta, en el tiempo correspondiente a la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que Dios le decía al profeta Daniel y también al profeta Ezequiel: Hijo del Hombre, o hijo de hombre, profetiza, o hijo de hombre, escucha. ¿Por qué? Porque hijo de hombre o hijo del hombre es la manifestación de Dios en un profeta. Ese es un título de profeta, el cual Cristo utilizó por cuanto Él vino en la forma de un profeta. Por eso es que con ese título, Cristo es el heredero del planeta Tierra completo, y por consiguiente Él es el rey del planeta Tierra completo, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora podemos ver que la venida o manifestación del Hijo del Hombre en el día del Hijo del Hombre, que es el día del Señor, es la manifestación de Dios en Espíritu Santo, o sea, la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo en carne humana, en el profeta mensajero de la dispensación del reino, el cual es enviado por Cristo con el mensaje del Evangelio del reino, predicando, proclamando ese mensaje, en donde es proclamada
toda bendición de Dios para su iglesia y es proclamado el juicio divino también para el mundo, o sea, para el reino de los gentiles, que estará en el día del Señor, en el día postrero, en el día del Hijo del Hombre. Ese reino estará en los pies de hierro y de barro cocido. Y por cuanto la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día del Hijo del Hombre, dice que es para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Así es que para el reino de los gentiles, que comenzó con la cabeza de oro en el tiempo de Nabucodonosor y que ha ido pasando por diferentes etapas, para el día del Hijo del Hombre, para el día de la venida del Hijo del Hombre, recibirá su recompensa por todo lo que ha hecho. O sea que recibirá el juicio divino porque ha perseguido al pueblo hebreo y ha perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el reino de los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido será quitado y será establecido el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, este glorioso reino milenial. En esta temporada navideña, en la tierra de Israel, allá en Jerusalén, ven una estrella muy grande y ellos dicen que es la estrella que apareció cuando Jesús nació. Comenzó a verse así grande en el 1992, ya para el 93 se veía más grande, para el 94 más grande, para el 95 más grande y para este año más grande todavía. Y los estudiosos, o muchos de los estudiosos en asuntos religiosos, dicen que la segunda venida de Cristo tiene que estar cumplida, que ya Jesucristo tiene que estar en la tierra y solamente falta que se revele al pueblo hebreo. Ellos no comprenden ciertas cosas, ciertos misterios de la segunda venida de Cristo y por eso ellos no podrán ver la segunda venida de Cristo a menos que Dios les abra el entendimiento en el día del Hijo del Hombre. Pero habrá también un grupo que también verá y entenderá lo que será la venida del Hijo del Hombre en el día del Hijo del Hombre. Ahora, con el mensaje del Evangelio del Reino es que las escrituras proféticas de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Señor, son abiertas en el día postrero y con la apertura de esas escrituras por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, será que la gente podrá ver, o sea, entender la venida del Hijo del Hombre en el día del Señor, en el día del Hijo del Hombre. Esto ocasionará un despertamiento en todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero y también los que tienen sus nombres escritos en la otra sección del libro de la vida. Ahora, cada cosa tiene su tiempo. Estamos en el día del Señor, en el día del Hijo del Hombre, en el séptimo milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Y Él está trabajando en su programa. Y Él está cumpliendo promesas correspondientes al día postrero, o sea, al día del Hijo del Hombre. Y nadie conocerá este misterio sino por medio de la manifestación de Jesucristo en su ángel mensajero, abriéndonos estos misterios del reino
de Dios. O sea que por conocimiento humano e intelectual, ninguna persona podrá dar con la venida del Hijo del Hombre, aunque vean las señales en el cielo y digan, esto fue lo que fue visto cuando la primera venida de Cristo fue realizada. Pero, vean ustedes, la encontraron, lo vieron, los que Dios guió para ver la primera venida de Cristo. Unos vieron la primera venida de Cristo cuando ya Él tenía 33 años. Otros la vieron cuando tenía 32, otros cuando tenía 31, otros cuando tenía 30 años, otros cuando tenía casi 30 años, cuando Juan el Bautista estuvo bautizando a Jesús. Otros la vieron cuando tenía 8 días de nacido, cuando fue circuncidado. O sea, Simeón y Ana. Otros la vieron cuando tenía cerca de 2 años. O sea, aquellos magos, aquellos científicos que también tenían o conocían la ciencia religiosa y sabían que todo lo que Dios hace en el cielo lo refleja en el cielo. Y en el cielo aparecen las señales de lo que Dios está haciendo en la tierra. Por lo tanto, al buscar y ver en el cielo la señal de la venida del Mesías, entonces ellos decían, hay que buscar al Mesías en la tierra, porque ya su estrella hemos visto en el oriente. Ahora, también hubo otros que vieron al Mesías en su venida, cuando nació allá en Belén de Judea, en un establo, en un pesebre, cuando fue colocado allí en el pesebre. Pero hubo también otros que antes de nacer el Mesías y antes de ser creado el cuerpo del Mesías en el vientre de María, supieron dónde, en qué vientre estaría el Mesías. Esa fue María. Luego, Elizabeth. Y Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, el cual tenía ya tenía de 6 meses en adelante ya en el vientre de María. Si le faltaba poco tiempo para nacer, vean ustedes, se regocijó, porque saltó en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, lleno del Espíritu de Dios. Pues el arcángel dijo que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu de Dios, aún desde el vientre de su madre. Y que vendría en el espíritu y virtud de Elías. Luego, también Zacarías, el sacerdote, pues, de seguro en esa visita que María hizo a su pariente Elizabeth, todo lo que hablaron allí fue conocido también por el sacerdote Zacarías. Y también fue conocido también por José, porque José, cuando vio que María estaba embarazada y él no la había tocado, ella estaba comprometida con José, estaba dada en casamiento, pero todavía no se había realizado la boda, y José tuvo vergüenza y se sintió mal, quiso abandonarla sin ofenderla, o sea, en una forma bien diplomática, bien noble. Era un hombre de la nobleza, aunque era pobre, era un descendiente del rey David. Así es que actuó como un hombre noble. Ella también era de la nobleza, o sea, de la realeza, que es más que la nobleza, de la realeza, como también José, pues ella era una descendiente del rey David, aunque era pobre, pero la pobreza no quita el título o los títulos que la persona tenga delante de Dios. Así es que
cuando él quiso abandonarla, o sea, dejarla en forma secreta, el arcángel Gabriel le apareció y le dijo: José, hijo de David. ¿Ve? Le dice José, hijo de David, porque era un hijo de David, un descendiente del rey David. No tengas temor en recibir a María, tu mujer, o a María por esposa, por mujer, porque lo que en su vientre hay, lo que es engendrado en ella, es del Espíritu Santo. O sea, es hijo de Dios, lo que está ahí, el hijo de Dios. Y José, lleno de alegría, la recibió. Pudo ver que era un programa divino el cual se estaba llevando a cabo y que él era bienaventurado en tener por esposa a la mujer que había sido escogida para traer el cuerpo del Mesías a este mundo. Así es que José era un hombre bienaventurado, porque todo hombre que tenga en su esposa o por medio de su esposa, o que venga por medio de su esposa un profeta, ese hombre es bienaventurado y esa mujer también es bienaventurada. Pero María era más bienaventurada que todas las mujeres que habían tenido hijos profetas, porque ahora estaba teniendo al profeta Mesías, o al Mesías profeta. Estaba teniendo al Hijo de Dios. Esa era la bienaventuranza más grande para una mujer que ya estaba destinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. En el Génesis capítulo 13, verso 15, Dios dijo que la simiente de la mujer, por lo tanto, una mujer tendría ese privilegio. Por medio de una mujer vendría un niño, nacería un niño, y ese sería el que vencería al diablo. Ese sería el Mesías, el Cristo, el que quitaría el pecado del mundo. Y esa mujer no fue revelado el nombre de ella hasta que el arcángel Gabriel le apareció a ella. Y ahí estaba el nombre de la mujer de la cual Dios habló ahí en el Génesis, y de la cual también habló por medio del profeta Isaías en el capítulo 7 y verso 14, cuando dijo: he aquí el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero Dios no dijo el nombre de esa virgen. El arcángel Gabriel tampoco había dicho el nombre de esa virgen en ningún tiempo anterior, para que así no hubiera confusión en cuanto a esa virgen. Piensen ustedes si Dios decía al profeta Isaías o en el Génesis que la virgen se llamaría María. ¿Cuántas Marías en aquel tiempo hubieran estado viviendo? ¿Cuántas ustedes piensan? O millones, o miles, o ninguna. Depende cómo el diablo preparara su ataque en contra del programa divino con relación a la venida del Mesías. El diablo podía decir: pues voy a hacer que mucha gente le pongan a sus hijas María. O podía decir el diablo: voy a matar a todas las Marías. Así es que Dios, cuando tiene un profeta mensajero importante para enviar a la tierra, miren ustedes, no solamente un profeta mayor, sino aún los profetas más pequeños en cuanto al ministerio. Dios algunas veces anuncia que vendrá un profeta, pero no dice el nombre de ese profeta hasta que llega el momento para que le pongan ese nombre. Y en otras ocasiones ni siquiera dice el nombre que le deben poner a ese hombre, sino
que hace que las circunstancias se muevan en favor del nombre que debe tener ese profeta. Y en alguna forma inspira a los padres de ese niño para que le pongan el nombre que debe tener. Por ejemplo, puede el Espíritu de Dios hacer que llegue hasta los oídos del padre o de la madre o de ambos cierto nombre que ya tuvo alguna persona en el pasado y le suene bonito ese nombre, o la historia de esa persona que tuvo ese nombre le sea bonita, le sea agradable a los padres de ese niño, y digan cómo esa persona que tuvo ese nombre tuvo esto bonito, hizo esto bonito o hizo esto otro. Yo le voy a poner a mi hijo ese nombre. Y ahí detrás de todo eso está Dios, haciendo que sientan esa cosa bonita, ese sentir bonito con relación a ese nombre. Y ya cuando piensan en el niño que les va a nacer, ya dicen, si es varón, le voy a poner por nombre este nombre. O sea que ya antes de nacer, ya ese nombre le suena a ellos como el nombre de su hijo. O cuando nace y lo miran y sienten que se llama de ese nombre. Y después cuando lo inscriben, le ponen ese nombre. O puede surgir que le tenían cierto nombre, como Juan el Bautista. Le querían poner otro nombre porque el abuelo se llamaba de otro nombre, o le querían poner otro nombre porque el papá se llamaba de otro nombre, pero Juan había recibido la revelación divina por medio del arcángel Gabriel, que el nombre que tenía que llevar ese niño era Juan, y escribió que le pusieran por nombre Juan. Y cuando le pusieron por nombre Juan y se cumplió lo que el arcángel dijo, la lengua del sacerdote Zacarías fue suelta, se soltó y dijo que le pusieran el nombre de Juan. Solamente, vean ustedes, escribió el nombre de Juan y trató de hablar. Y cuando trató, dijo el nombre. Diciendo el nombre de un profeta, vean ustedes, hasta la lengua de Zacarías se soltó. Vean ustedes cómo también, pronunciando el nombre de Jesucristo, durante todos estos 2000 años, la lengua de muchos mudos se ha soltado. Las piernas de muchos paralíticos se han soltado y han caminado también. Los ojos de muchos ciegos han recuperado la vista, y la de otros que ni tenían vista ni tenían ojos han recibido ojos también. Y así por el estilo encontramos que por medio de hablar el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, grandes maravillas han sido hechas entre los seres humanos. Ahora podemos ver que estas madres, Elizabeth y María, fueron mujeres bienaventuradas. Vean, eran parientes. Ahora cualquier persona podía decir, mira, se quedó entre familia lo del precursor y lo del precursado. Podemos ver la trayectoria, cómo Dios fue obrando de edad en edad y de dispensación en dispensación, y cómo hay un hilo histórico hasta llegar a Jesús. Y luego de Jesús hacia acá hay también un hilo histórico. Hay unas huellas que están en la arena del tiempo, de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, y
En esas huellas podemos ver cómo Cristo en Espíritu Santo ha estado viajando desde la tierra de Israel, pasando a Asia Menor y después pasando a Europa y después pasando a Norteamérica, para luego al final pasar a la América Latina y al Caribe, para ahí ser colocada la pisada o las pisadas de Jesucristo. ¿No dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 10 que el ángel fuerte Jesucristo descendió del cielo y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra? Si lo coloca sobre la tierra, el izquierdo tiene que dejar una huella en tierra, y aguas pues representa naciones, pueblos y lenguas. Y ahora podemos ver que en la América Latina y el Caribe es donde ha caído la bendición más grande de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde dejará la huella más fresca de las pisadas de Cristo en medio de la raza humana. Y después dejará huellas allá en la tierra de Israel. Y esto es para el día del Hijo del Hombre, o sea, para el séptimo milenio, el cual, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya ha comenzado. Siguiendo las huellas de Cristo, desde la tierra de Israel a Asia Menor, a Europa y a Norteamérica, a través de sus mensajeros, a través de los cuales caminó en esta tierra Cristo y dejó huellas aquí en la tierra, nosotros podemos ver esa caminata de Cristo y podemos ver cómo pasaría a los latinoamericanos y caribeños. Para dejar huellas, Cristo se ha manifestado en carne humana en edad por medio de sus mensajeros. Y para este día postrero tenemos la promesa de la manifestación de Jesucristo, del Hijo del Hombre, por medio de su ángel mensajero, en donde Él ha prometido que vendrá con sus ángeles, o sea, con los ministerios de Moisés y Elías, manifestándolos en su ángel mensajero, en el día del Hijo del Hombre. El día del Hijo del Hombre. ¿Cuántos han visto ese día? ¿Cuántos han visto cuál es ese día? Todos lo hemos visto. Es el séptimo milenio, que es el día postrero o día séptimo delante de Dios. Ese es el día del Hijo del Hombre, en donde Jesucristo, el Hijo del Hombre, se manifestará en carne humana en su ángel mensajero, en el cumplimiento de lo que Él ha prometido para el día del Hijo del Hombre. El día del Hijo del Hombre. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de lo que es y de cuál es el día del Hijo del Hombre. Y también les he dado testimonio de lo que es la venida del Hijo del Hombre, hablándonos con su gran voz de trompeta. Y también les he dado testimonio del territorio donde esta promesa estará siendo cumplida plenamente en el día postrero, conforme a las profecías. Ese territorio es la América Latina y el Caribe. Y luego el próximo territorio será la nación hebrea, el territorio de Israel. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes compartiendo estas promesas divinas, estas bendiciones divinas. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente y continúe abriéndonos las Escrituras, continúe llenándonos del conocimiento de su palabra correspondiente a este día postrero, y pronto todos seamos transformados
y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Dios y continúen pasando unos días de Navidad y de Nuevo Año llenos de las bendiciones de Jesucristo. Que continúen teniendo unas Navidades y también un Nuevo Año llenos de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo en el día del Señor, en el día del Hijo del Hombre. Que Dios les continúe bendiciendo y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar. Ya estaremos nuevamente con ustedes el domingo en la mañana a las 10 de la mañana y también a las 2 de la tarde el domingo, y también estaremos el martes en la noche. Miguel, yo creo que ¿a qué hora podemos comenzar el martes? Se va a transmitir a las 9 para que tengan los cánticos y ya a las 11 ya yo estaré en la transmisión. Vamos a transmitir a través de televisión y de los satélites. No sé, en Puerto Rico es a través de cable, Buenavisión debe ser, y no sé si a través de algún otro canal de televisión, y a través del satélite o satélites, para que nuestros hermanos de otras naciones puedan estar escuchando también en sus congregaciones. Para México será 2 horas antes de la hora de acá, y para el Brasil serán 2 horas después de la hora de acá. O sea que hay una diferencia entre México y Brasil de 4 horas, cuando en México son las 10 de la noche, en Brasil son las 2 de la mañana. Aún en el mismo Brasil hay diferencias también, hay diferencia de horario de un lugar a otro algunas veces por la distancia que ellos tienen. Así es que el martes, esto es para el martes, y estaremos hasta la 1 de la mañana o 2 de la mañana. La transmisión terminará a eso de las 2 de la 1 de la mañana, y si necesitamos más tiempo porque se alargue el mensaje, también lo tendremos, así que no tendremos limitaciones para esa noche. Desde las 11 hasta la 1 de la mañana, 2 horas, y si falta tiempo, también lo tendremos a través de los satélites. Bueno, oren mucho por esa actividad, porque yo dependo de nuestro amado Señor Jesucristo, que Él coloque su palabra en mi corazón y en mi boca para darla a ustedes. Y oren también por la actividad del domingo en la mañana y del domingo a las 2 de la tarde. Y oren también por todo el trabajo que se va a llevar a cabo durante el próximo año, y demos gracias por todas las bendiciones que Cristo nos ha dado en este año 1996 y por el privilegio que nos ha dado de trabajar en su obra. Ese es un privilegio muy grande, el cual nosotros tenemos en este día postrero. Estar trabajando directamente en la edad que corresponde al día postrero, trabajando directamente en la dispensación correspondiente al día postrero, trabajando directamente en la obra correspondiente al día postrero. Ese es un privilegio muy grande que Él nos ha dado a todos nosotros. Y esto es en el día del Hijo del Hombre. Bueno, hemos visto cuál es el día del Hijo del Hombre y hemos visto cómo sería la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo sería el día del hombre y la manifestación del Hijo del Hombre en el séptimo milenio? Todo sería sencillo, dijo el precursor de la segunda venida de Cristo. Y dijo, y si no vigilamos, y si ustedes no vigilan, les pasará por encima
y no lo verán. ¿No verán qué? La manifestación del Hijo del Hombre en el día del Hijo del Hombre. Bueno, eso es porque sería la manifestación de Dios, de Jesucristo, a través de su ángel mensajero. Y ahí, con eso ya ustedes entienden todo lo que eso significa. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente vamos a dejar por aquí a Miguel, si tiene algo más para decirles. No tiene nada más, entonces dejamos a Félix por aquí para algún cántico y luego finalizar. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.